Hola, bienvenidos a mi canal. Para el día de hoy voy a realizar un dulce de garbanzo. Los ingredientes a utilizar son 1 kilo de garbanzo, un coco seco, 1 litro de leche y 1 libra de azúcar. El azúcar sí es al gusto. Yo coloco 1 libra de azúcar de referencia, pero debe ser al gusto de cada quien. A mí me gusta que no me quede tan cargado de azúcar. Entonces empecemos. Vamos a cocinar el garbanzo. También lo pueden echar a remojar del día anterior, o lo pueden remojar 6 horas antes, o también lo pueden cocinar así. Entonces acompáñenme, voy a llevarlo a cocinar. Bueno, ya traje a cocinar en la olla a presión los garbanzos. Le voy a echar clavo de olor, que se me había escapado decirles, y también le voy a echar la canela. A este dulce, si a ustedes les gusta, le pueden echar esencia de vainilla, o si no, lo pueden dejar así. Yo lo voy a hacer así, pero es un tip que le doy a ustedes que les gusta mucho hacer los dulces con esencia de vainilla. También se lo pueden echar. Entonces voy a prenderlo y nos vemos cuando el garbanzo ya esté blandito. Mientras tanto, voy a pelar el coco. El coco se puede hacer rallado o también lo pueden hacer licuado. Y también lo pueden hacer sin coco, si es el gusto. Bueno, ya tengo los garbanzos cocidos, ya están fríos. Ya tengo el coco partido en pedacitos para licuarlo. También se puede rallar si ustedes gustan. Y tengo la leche. Entonces, vamos al procedimiento. De una vez le voy echando de a poquito el coco para irlo licuando ahí también. Echamos poquito para no forzar la licuadora. Cada vez que licuo le voy echando poquito de coco. Y lo seguimos licuando. Vamos echándolos aquí en una olla donde lo voy a hacer. No lo voy a colar. Y así voy a seguir licuando poquito a poco todo el garbanzo con la leche. Y hago el mismo procedimiento y le echo los pedacitos de coco para licuarlo. Y así para que me queden pedacitos gruesos de coco y se sienta, miren. Bueno, ya licué el garbanzo con la leche y el coco. Me tocó pasarlo para una olla más grande porque la que tenía era muy pequeña. Esto rinde mucho. Ahora ya le prendí la estufa y lo tengo a fuego alto
El proceso del dulce, ustedes saben que es estar pendiente, que no se vaya a ahumar. Estarlo revolviendo más que todo en la parte de aquí del medio y aquí a los lados. Yo le voy mostrando a medida que el dulce vaya cambiando, vaya teniendo otra contextura, para no hacerles el video tan largo. Entonces, ya tiene todo echado, solamente falta echarle el azúcar y empezamos a dejarlo en la estufa. Miren, la azúcar se la voy a echar gradualmente. Voy echándola y voy probando a ver si a mí me agrada el dulzor de que le da el azúcar al garbanzo, al dulce. Entonces voy probándolo. A ver. Vamos a echarle un poco más. Yo creo que se lleva toda la libra de azúcar. Y lo revolvemos para que no se nos vaya a hacer pelota el azúcar y se nos vaya a ahumar por esa parte. También lo pueden hacer ustedes con panela. En otras partes se llama piloncillo, raspadura, chancapiedra, o sea, el nombre que lo conozcan ustedes en su país. Y el azúcar hace la misma función de esa de la panela, porque es un endulzante. Vamos a probar otra vez. Bueno, para mí ya está bien. Pero si ustedes cuando hagan este dulce le parece que está un poco simple, pues le echan más azúcar a su agrado. Por eso digo opcional. Bueno, vamos a dejarlo que siga su proceso. Bueno, ya empezó el proceso de que está hirviendo. ¿Lo ven? Entonces tengo que bajarle un poco más la llama y estar pendiente de estarlo revolviendo. Revolvemos duro aquí en la mitad, que es donde más se nos hace la pega, y aquí a los lados, esta parte de acá. Miren, ponemos la cuchara aquí para que no se nos derrame y procedemos a bajarle la llama. Así va el proceso del dulce. Miren, no se me ha pegado. Quiero darles las gracias a todas aquellas personas que están suscritas a mi canal, que miran mis videos, y a las que no están suscritas pero que también pasan por aquí, también les doy las gracias. Ya este dulce va estando. Miren que está haciendo los volcancitos. Hay que tener mucho cuidado con este dulce porque brinca mucho, que no nos vayamos a quemar. Miren, miren. Unos minutos y ese dulce ya casi está. Bueno, ya estuvo el dulce de garbanzo con coco. Si les gustó el video, les agradezco me regalen un me gusta. Están servidos en totumas, algo artesanal, algo típico de la costa colombiana. Ahora cuando se enfríe le ponemos un papel film por arriba y su respectiva cucharita.
Nos vemos en otra oportunidad. Un abrazo.